¿Cómo anda la gloriosa banda? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a contar la primera historia del fútbol argentino de la cueva. Para arrancar, elegí contarles cómo Estudiantes de La Plata descendió por primera vez en su historia. ¿Por qué elegí este suceso en particular? Porque detrás de este hecho se dieron situaciones inéditas, que desembocaron en la única visita que tuvo el León a la vieja Primera B. Estudiantes supo ser uno de los equipos protagonistas desde principios de los años 30, con su equipo recordado como Los Profesores, saliendo tercero a 1931, y siendo animador de los primeros torneos profesionalizados. Durante los años 40 logró 2 nuevos terceros puestos, en una época en la que solo los 5 grandes iban a ser los únicos campeones hasta 1967, año que el equipo protagonista de esta historia corta la hegemonía. En esta década a Estudiantes llegaron 2 de los 3 máximos goleadores de su historia, Manuel Pellegrina y Ricardo Infante. Incluso amagaba con cortar el predominio de Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo. Entonces, ¿cómo se explica que el club descienda? Para llegar a esto debemos remontarnos a 1951, específicamente el 17 de noviembre, una semana después de las elecciones presidenciales en las que fue reelecto Juan Domingo Perón. Este día fue de elecciones en el club. El ganador fue el candidato del oficialismo, el ingeniero César Ferri, hombre ligado al radicalismo y también apoyado por ejemplo, Jorge Luis Hirschi. Su rival fue Orlando Greco, secretario del gremio bancario y apoyado por Luis Suárez, delegado local de la Confederación General del Trabajo, principal central obrera del país e histórico bastión peronista. En una elección que los ojos de la política nacional se habían posado, Ferri vence contundentemente, en un año que termina con Estudiantes en mitad de tabla y su vecino descendiendo. Desde una mirada de intereses ajenos al deporte, el radicalismo vencía al peronismo. Mientras el Lobo lucha mano a mano con Tigre el primer puesto de la segunda división de 1952, en la parte albirroja de la ciudad se da un hecho llamativo, muy particular, cuya fecha fue el 18 de junio, cuando el mismo Luis Suárez, que apoyó a la entonces oposición del club, se presentó en la sede. Algunos dirán que entró al grito de ¿dónde están los libros? ¿Dónde están los libros? Y otros dirán que una persona del club le facilitó las llaves del lugar en las que estaban guardados estos libros. Sea cual sea la forma, Suárez llegó a estos libros guardados, consiguió fotografiarlos y acusar a la dirigencia pincharrata de no querer repartir entre sus socios los ejemplares. Mientras Ferri y el resto de su comisión directiva le aseguraron que los libros no se entregaron porque aún no se habían puesto de acuerdo cómo iban a ser repartidos. ¿Por qué tanto alboroto por unos libros? Los libros en cuestión eran alrededor de unos 2000 ejemplares de La razón de mi vida, de la primera dama Eva Perón. Una obra autobiográfica y propagandística que el gobierno se encargó de repartir a lo largo y ancho del país, incluso siendo de lectura obligatoria en las escuelas primarias. Ese mismo día que Suárez irrumpió en la sede de la calle 53, convocó un paro general y a un acto en la Plaza San Martín. Allí, el líder sindical cargó duro contra la dirigencia del club, dejando en claro que nada se tiene contra la institución y sus hinchas, sino contra los dirigentes traidores que atentan contra el pueblo, a los que les exigía la renuncia, a los acusaba de ir contra la doctrina peronista y de estar en contra de los intereses del pueblo argentino. Las explicaciones de Ferri y compañía no alcanzaron, y terminaron renunciando ese mismo día. El ingeniero no solo tuvo que renunciar a su puesto, sino también a su trabajo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata. El gobernador de la provincia, Carlos Vicente Aloé, firmó el decreto que ordena la intervención del club Estudiantes de La Plata. El 23 de junio asume en funciones Mario Sbucio, socio del club y afiliado del Partido Peronista. Además de estar intervenido por orden del Poder Ejecutivo Provincial, Estudiantes se encontraba en una posición económica delicada. Por meses de atraso en los sueldos, los jugadores comenzaron una huelga. La institución entra en una encrucijada entre el interventor, los jugadores huelguistas amparándose en uno de los derechos más reivindicados por el peronismo y los hinchas, que siempre quedan en el medio, que son los que sufren y pagan los platos rotos de todos los quilombos. El plantel fue suspendido por 90 días. El campeonato se termina disputando con juveniles, obteniendo 4 puntos de los últimos 12. Por eso, el Pincha termina en el puesto 12 entre 16 equipos,
muy lejos del descendido Atlanta, pero más lejos aún de los puestos de vanguardia. La década del 50 había arrancado lejos de lo que venía generando el equipo de 57-1. Para la temporada de 1953, el interventor decide vender a varios jugadores importantes. Los motivos no son muy claros hasta hoy en día. Por un lado existe la versión que fue para ponerse al día con los sueldos atrasados. Otra versión indica que fue para pagar deudas que el club supuestamente tenía. Y no faltará quien piense que fue para darles una lección al equipo platense. Huracán fue quien mejor aprovechó la liquidación del plantel, llevándose a Giosa, al goleador Pellegrina y a los jugadores de la selección Ogando e Infante, todos por $1 millón. El desguace siguió con 3 jugadores más yéndose a Independiente, Pirone a Ferro y Lorenzo a Banfield. Para dimensionar lo que hizo Bucio les doy un ejemplo. El año anterior Estudiantes le había pedido más de $1 millón a River Plate solo por el pase de Infante. No hubo reemplazo para estos jugadores claves, que algunos son leyenda en la historia de la institución. Con un plantel plagado de juveniles y pocos jugadores de experiencia, el equipo rojo y blanco arrancó perdiendo los primeros 5 partidos del campeonato, incluyendo el clásico disputado en casa. Empate con Platense en la fecha 6 y recién en la fecha 8 se dio la primera victoria frente a Racing Club. La constante de derrotas se dio durante todo el año. Luego de la primera ronda del campeonato cosechaba solamente 6 puntos. A mediados de año se terminó la intervención. Hubo elecciones nuevamente, con la presentación de una única lista. Raúl Betelú fue condecorado como presidente del club Estudiantes de Eva Perón. ¿Estudiante de qué? ¿De dónde? Sí, de Eva Perón, porque luego de la muerte de la primera dama, jefa espiritual de la nación, la ciudad de las Diagonales pasó a denominarse Ciudad Eva Perón. Por lo tanto, podemos decir que Estudiantes y Gimnasia, hasta el golpe de estado de 1955, que le devuelve el nombre original a la ciudad, dejaron de jugar el clásico platense para jugar el clásico peronista. El nuevo presidente, con mayor afinidad al peronismo, no pudo torcer el rumbo. Pero así todo, Estudiantes peleó durante la segunda parte del torneo. Una seguidilla de victorias sobre el final hizo que llegara con ínfimas chances de mantenerse en primera. Disputaba el último puesto con Newell's Old Boys de Rosario, que tenía mejor diferencia de gol. El León debía golear y esperar una derrota estrepitosa de la Lepra para mantenerse en la máxima categoría. Uno de los dos estaba condenado a descender por primera vez. Estudiantes cumplió con su cuota, en un partido que levantó sospechas, ya que goleó 6-1 a Chacarita en San Martín, que era el equipo con la valla menos vencida del campeonato. Pero River, que terminaría celebrando el título, venció solamente 2-1 al equipo rosarino, condenando a la mitad de Eva Perón a vivir por primera vez la tristeza y decepción de bajar de categoría. Para la temporada de primera vez de 1954 regresaron Infante y Pellegrina al club, luego de un paso decepcionante por el globo que terminó muy lejos de los primeros puestos. Alberto Viola comenzó dirigiendo al equipo, pero Mario Fortunato fue el encargado de comandar el regreso a primera. Se hace cargo del equipo promediando el torneo luego de 6 fechas en las que el Pincha estuvo sin victorias. El nuevo entrenador ya tenía su currículum haber ascendido a Lanús del año 50 y a Rosario Central el año siguiente, además de ser el primer técnico campeón del profesionalismo. En un torneo muy parejo que arrancó con 4 victorias consecutivas, recién pierde en la fecha número 7 en su visita a Unión de Santa Fe. Luego de la mencionada seguidilla de fechas sin conseguir un triunfo, que le costó el puesto al entrenador, a mitad de torneo Estudiantes marchaba cuarto a 3 puntos del líder Colón, en un lote de 4 equipos junto a Unión y Talleres de Remedio de Escalada. En un torneo que fue liderado por el Sabalero durante gran parte del mismo, sobre el final el equipo santafesino comienza a dejar puntos en el camino. Mientras que Estudiantes ganó sus últimos 5 partidos, logrando el ascenso y coronándose, algo que en un momento parecía imposible, ya que tenía, además de Colón, a Unión y Atlanta por encima. Los últimos partidos del torneo contaron con la presencia del gobernador en las tribunas. Así como las sospechas en el triunfo de Chacarita en su último partido en Primera División estuvieron en la orden del día, la seguidilla de triunfos y pérdida de puntos de sus rivales para lograr el ascenso también. El paso del equipo platense fue revolucionario para la categoría, visitando canchas que nunca había tenido la oportunidad, acompañado por una multitud
no solo de propios, sino de curiosos que se acercaban a ver un equipo histórico de primera división deambulando por la oscuridad del ascenso. Algunos pueden pensar que así como te quitan, te dan. Otros podrán decir que Estudiantes tuvo que aprender la lección por las malas. También es posible que el fútbol nos regale una situación maravillosa aplicando la dinámica de lo impensado en su máxima expresión. Sea como sea y pensando en lo que cada uno quiera al respecto, Estudiantes adjudicó el torneo de Primera B de 1954, volviendo a su histórico lugar. En 1955, Estudiantes vuelve a participar de la máxima categoría, y el peronismo es derrocado por la autodenominada Revolución Libertadora. Este gobierno de facto prohibirá todo lo que pueda estar ligado al peronismo. Como había dicho, la ciudad de las Diagonales vuelve a su nombre original y a pesar de ser reelecto Betelú en unas nuevas elecciones que hubo en el club, con el cambio de gobierno también es obligado a renunciar, volviendo Ferri a comandar los destinos de la institución. Así fue como Estudiantes terminó descendiendo por primera vez. Casi 40 años pasarán para que el pincha rata baje de categoría de vuelta. Historia que quedará para otro día, ya que de esa temporada se desprende una historia que pudo haber cambiado el clásico platense para siempre. Los invito a opinar como siempre, faltándose el respeto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el peronismo mandó el descenso a Estudiantes? ¿Lo descendieron por ser un club radical y antiperonista? Por este hecho nace también la leyenda de que Gimnasia es popular y Estudiantes, entre comillas, más aristocrático. ¿Lo hicieron en venganza de las elecciones del 51? ¿Fue para aleccionar a otras posibles instituciones? ¿O simplemente crees que el club pagó las consecuencias de los malos manejos económicos del 52 y se vio obligado a desprenderse de sus mejores jugadores para sanear las cuentas? Citando nuevamente a Karina Holgá, lo dejo a criterio de ustedes. Les agradezco un montón que hayan llegado hasta acá. Como siempre, además del debate, los invito a suscribirse y activar la campanita para seguir viendo historias relacionadas a la pelota, de todas partes del mundo. Si les gustó, por favor, pongan el correspondiente me gusta, que me ayuda un montón para que el algoritmo de YouTube le dé más posibilidad de llegar a más gente y que esta comunidad crezca un poco más. A tu amigo futbolero, copate y pasale al link del canal. Les dejo un abrazo fuerte, los invito a seguirme también en mis otras redes. Les agradezco un montón y los veo en el próximo video.